Estamos de nuevo con todos vosotros, queridos amigos de Mater Mundi. Jaime, ¿cómo estás? Fenomenal, con muchas ganas de... Nos quedamos en el milagro de Elías, ¿no? Y vamos a contar. Y vamos a contar ahora el mayor milagro que había hecho Elías, exactamente. Hablamos de Elías y Jezabel, Jezabel que era la mujer de Ahab, y cómo adoraba al dios fenicio Baal. Cómo Ahab fue el peor rey de Israel, hablando espiritualmente, y cómo cuando surgen estos personajes, Dios también envía a sus profetas, a sus grandes profetas, para contrarrestar un poco, ¿no? Y decíamos que íbamos a hablar sobre el milagro más grande que hizo Elías. Bueno, más grande no, porque todos los milagros son igual de grandes, más famoso. Llega un momento en el que Elías desafía a 450 profetas de Baal. 450 se dice pronto, 450 profetas de Baal frente a un solo profeta de Dios. Las reglas del juego eran muy sencillas. Cada una de las partes construía un altar para ofrecer víctimas, y entonces tenían que invocar a su Dios para que Dios mandase el fuego y quemase las víctimas. Eso debía hacerlo, claro, el verdadero Dios. Por supuesto, tenemos que recordar que no había agua, porque Elías con la oración había ordenado al cielo que dejase de caer lluvia sobre la tierra. Así que no había agua y no había forma, pues, de que cayera un trueno y de que incendiara el altar. Se congregó una gran multitud de personas alrededor de los dos altares. Primero empezaban los 450 profetas de Baal. ¿Qué hacen los 450 profetas de Baal? Se pasan toda la mañana entera hasta la tarde rezando a su Dios para que prenda fuego a las víctimas, para que queme las víctimas, para que encienda el fuego. Rezan y rezan y se vuelven todos locos y se cortan echando sangre sobre el altar. Bueno, en fin. ¿Y qué pasa? Que llega Elías. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Claro que no pasa nada. Sí, estaba pasando Elías porque... No pasa nada. Sí. Bueno, pues Elías está ahí, les dice Elías: gritad con voz más fuerte, porque Él es Dios, pero quizás esté meditando, o tenga alguna necesidad, o esté de viaje, a lo mejor está dormido y tiene que despertarse. O sea, encima se reía de ellos, ¿no? Bueno, pues al final le llega a Elías el turno. Elías construye el altar, prepara un sacrificio y además coge agua y la echa 3 veces sobre el altar. O sea que está todo mojado con agua. Como para que si salía fuego de ahí, que se viera que era todavía más milagro. Y vamos a ver cómo se dirige Elías al Señor. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, muestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú eres el Señor, su Dios, y que tú has hecho volver de nuevo su corazón. Bueno, pues fíjate que cuando termina la oración, bajó fuego del cielo y devoró el altar entero, incluidas las piedras. Y no tardó, no tuvo que hacerse ninguna incisión y no estuvo ni toda la tarde ni estuvo nada. Bueno, pues ¿qué hace el pueblo? Cayó gritando: el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Y qué hizo Elías? Mató a todos los profetas de Baal. Vamos a ver. Baal representa al demonio, hablando claro y pronto. Entonces, Elías mata a los profetas del demonio, así de claro, a los secuaces del demonio. Y esto es una gran lección, porque no quiere decir que nosotros tengamos que ir por allí matando a las personas ni matando a nadie, pero sí matar en nuestros corazones a todas aquellas personas que van en nombre de Satanás.
Esto es una enseñanza muy importante. Y otra enseñanza muy importante es que es verdad que Elías fue un gran profeta, pero todos somos por el bautismo profetas de Dios y todos estamos llamados a hacer grandes prodigios y milagros cuando rezamos y cuando obramos en nombre de Dios. ¿Y qué nos pasa? Que no tenemos fe. Y esto lo miramos y decimos, ¡guau! Pues esto pasaría de verdad, pues yo no me lo creo. ¿Y por qué no te lo crees? ¿Porque no tienes fe en Dios? ¿Porque no crees que Dios puede perfectamente enviar el fuego sobre el sacrificio? ¿Y porque no crees que Dios a través de ti puede hacer grandes milagros? Pues todos aquellos que somos profetas, por el bautismo, estamos llamados a llevar a Dios a todo el mundo y que Dios haga grandes prodigios a través de nosotros. Y esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pues esto ocurrió con Elías y ocurre también con cada uno de nosotros. Cuando rezamos ocurren milagros, Dios hace milagros y grandes prodigios a través de nosotros. Bueno, pues esto es lo que ocurrió. Vamos a leer el Catecismo, el punto 2582. Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, los que van tras su rostro. Su nombre, el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Bueno, pues ya después de esto, Elías ordena al cielo que vuelva a llover y vuelve a llover. Parece que Elías ha triunfado, pero en este mundo es muy difícil que triunfen los hombres de Dios, porque el mundo ¿qué hace? Matarte. Bueno, pues Jezabel, hasta que no acabe con Elías, no descansa. Además es que es una mujer, o sea... envía un mensaje a Elías diciéndole que al día siguiente le iba a matar y Elías ¿qué hace? Pues huir, que es lo más inteligente, ¿no? Elías huye al desierto. Quiere ya morir porque sabe que Jezabel le quiere matar, pero no ha llegado su momento todavía. Y en 2 ocasiones un ángel le lleva comida y le dice levántate y come. Le dice el ángel, el viaje será demasiado largo para ti. Y eso el ángel nos lo dice a cada uno de nosotros también. Levántate y come, el viaje va a ser demasiado largo para ti. Come la Eucaristía, se entiende perfectamente, ¿no? Sí. Y esa comida que el ángel le daba a Elías era prefiguración de la Eucaristía. Bueno, pues con la fuerza de este alimento celestial, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. El monte Horeb es la montaña del Sinaí, es donde Dios había dado a Moisés las tablas de la ley. Es el monte de Dios por excelencia y donde Moisés también había pasado 40 días y 40 noches. Y entonces allí Elías tiene una visión de Dios. Entonces el Señor pasó y un viento fortísimo conmovió la montaña y partió las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Detrás del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Detrás del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Detrás del fuego, un susurro de brisa suave. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se detuvo a la puerta de la cueva. Bueno, pues fijaos que en aquel entonces se pensaba en Dios como el Dios todopoderoso, el Dios que había creado el cielo y la tierra, el Dios que tronaba, el Dios que... Pero al final Dios aparece en una brisa suave. Y esto lo hace hoy en día también en nuestras vidas. ¿O no? Sí, es verdad que uno además cuando tiene en la cabeza alguna cosa, alguna decisión que no le da ninguna paz, que está como con tormenta en su interior, pues se da cuenta de que eso no viene de Dios precisamente por eso, ¿no? Porque Dios da paz, Dios es tranquilo, es como una brisa suave. Exactamente. Vamos a leer, si te parece, Jaime, que es un punto muy interesante del Catecismo, el punto 2583, que es un poco largo, pero también está muy bien porque nos habla de Elías. Después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente de Querit, aprende junto a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios.
Fe que confirma con su oración insistente. Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. En el sacrificio, sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto. A la hora de la ofrenda de la tarde, respóndeme, Señor, respóndeme. Son las palabras de Elías que repite exactamente las liturgias orientales en la epíclesis eucarística. Finalmente, repitiendo el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés, en la hendidura de la roca, hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Bueno, pues es un punto del Catecismo Católico que explica muy bien lo que significó la vida de Elías. Elías continúa en el Horeb y allí Dios le dice que unja a Eliseo. Te sonará Elías y Eliseo. Sí, era como su discípulo, ¿no? Sí, Así. exactamente, el que iba a ocupar su lugar. Elías a la vuelta ve a Eliseo arando el campo y le echa un manto por encima. Eso es lo que significaba que le iba a ungir como profeta y que iba a continuar su misión. Y Eliseo se despide de los suyos y se marcha con Elías. Bueno, continúa su misión unos cuantos años más Elías con Eliseo para enseñarle todo lo que tiene que aprender, y llega un momento en que ya ambos saben que Elías, bueno, pues que se le ha acabado el tiempo. De hecho, lo saben ellos y lo saben todos los profetas. Cuando llegan al Jordán, Elías golpea el agua con su manto y se forma un camino seco a través del río, que es un milagro similar al que había hecho Moisés cuando abre las aguas del Mar Rojo. Los dos profetas cruzaron el río y en el otro lado Elías dice finalmente lo que ambos pensaban. Vamos a leerlo, Jaime. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pide qué he de hacer por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Contestó Eliseo: por favor, que yo reciba 2 partes de tu espíritu. Él contestó: has pedido algo muy difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, se te concederá, y si no, no sucederá. Bueno, pues 2 partes era la herencia del primogénito. Esto también es importante. Entiendo. Claro, la herencia del primogénito que hereda, pues que a través de él continúa su misión, ¿eh? Y parece muy bonito, ¿no? Como, ala, fíjate lo que pidió, pues a mí me encantaría ser como Elías, sí, pero ser profeta de Dios es algo complicado, porque significa cumplir siempre la voluntad de Dios, no la voluntad propia, significa estar dispuesto a que lleguen hasta cortarte la cabeza por Dios, a ser un mártir. Eso es lo que significa, por lo cual Eliseo estaba pidiendo, no es que estuviera estaba pidiendo algo que lleva consigo pues mucho sufrimiento y mucho desprendimiento de uno mismo. Y vamos a ver lo que ocurrió, Jaime. Ellos iban andando y hablando, y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ambos, y Elías fue arrebatado a los cielos en un torbellino. Eliseo lo veía y gritaba: Padre mío, carro y auriga de Israel. Y ya no lo vio más. ¿Y qué hace ahora Eliseo? Rasga sus propias vestiduras, se pone el manto de Elías y él ve como Elías es arrebatado a los cielos, y cuando llega al Jordán lo que hace es golpear las aguas como había hecho Elías con su manto, y aparece un camino seco. Y ahí ve que efectivamente Dios comprueba, le ha concedido, lo pone en práctica, vamos. Así que había heredado el espíritu de Elías. Y hace los mismos milagros que Elías. Divide el Jordán, hace que el aceite dure indefinidamente, resucita a un joven, lo mismo. ¿Eh?
Bueno, ahora volvemos con los asirios. Seguíamos con el reino del norte. ¿Os acordáis en el programa anterior que habíamos hablado del profeta Jonás, como Dios le pide que vaya a Siria, a Nínive, a su capital, para llamar a la conversión, y como Jonás se iba para el otro lado porque lo último que quería era que se convirtieran, y además sabía perfectamente que era una amenaza para su pueblo. Bueno, pues Israel, y aquí está la clave, no vuelve nunca del todo, incluso con profetas como Elías y Eliseo, a adorar al verdadero Dios. Y por eso vamos a ver cómo el reino de Israel desaparece. Y esta es la clave, Jaime, que nunca va a adorar al verdadero Dios por completo. Y esto también lo tenemos que aplicar a nuestras vidas, porque en un cristiano que no adora al verdadero Dios, pues va a acabar comido por el mundo, por los asirios, por la televisión, por las modas, por la lucha por el poder, por la lucha por el dinero, por el pisar al de al lado. Bueno, pues los asirios estaban extendiendo su imperio rapidísimamente y por supuesto querían invadir también Israel, y además es que era lógico porque Israel estaba al lado de Asiria. Van a por Israel. Los reyes asirios, además, para mostrar su poder, lo hacían a través de sus conquistas, por lo cual era para ellos algo muy importante, y lo hacían de una forma muy, muy cruel. Sabéis que dependiendo de los reyes, pues invadían los países de una forma o de otra. Bueno, pues los reyes asirios lo hacían de una forma muy, muy cruel. Tenían además una política de conquista que para el reino del norte era lo peor que podía pasar, porque querían asegurarse de que no existieran rebeliones. ¿Cómo aseguras cuando tú invades una región o invades un país o invades unos medios de comunicación para cambiar la mentalidad de la gente? ¿Tú cómo aseguras que no haya rebelaciones? Pues lo que hacían era que deportaban a la población, a gran parte de la población, sobre todo a los listos, o sea, a los que pensaban, a los que leían, a los listos, deportan a gran parte de la población y les envían a vivir a una tierra extraña, o los dispersaban por todo su imperio, y en cambio mandan a vivir allí a personas que no tienen nada que ver con los lugareños, diríamos. Por lo cual el pueblo no se rebela porque las personas que pueden llevar al pueblo a esa rebelación están todas deportadas o esparcidas por el imperio, y a la vez vienen personas que no hablan ni su idioma, ni adoran a los mismos reyes, ni nada, y entonces pues se van como disolviendo. Bueno, sabemos ya a estas alturas que la capital de Asiria era Nínive, que era la ciudad más rica, y como era la ciudad más rica, por eso había tanta perversión también, porque siempre todo va unido, y por supuesto era la ciudad más rica de todos los botines que habían conseguido en las guerras. Tenemos al último rey de Israel, que es Oseas. Oseas tiene a su derecha los asirios, que es una gran potencia, como hemos visto, y a su izquierda tiene a Egipto, que es otra gran potencia. Por lo cual es como un sándwich, o sea, está entre una potencia y otra potencia. Pierde una batalla contra los asirios y es obligado a pagar un tributo anual a Nínive. Llega un momento, un año, en el que Oseas no paga ese tributo. ¿Y qué hace el rey asirio Salmanasar? Se entera de que Oseas ha estado enviando mensajeros a Egipto y se da cuenta o descubre que lo que quiere Oseas es aliarse con Egipto. Esto ocurre también hoy en día. O sea, cuando nosotros nos queremos aliar con el mal, al final salimos perdiendo. Oseas era el rey de Israel,
el rey de Israel, un reinado del Dios verdadero. Con el único que se tenía que aliar es con el rey verdadero. Con los únicos que nos tenemos que aliar nosotros es con Dios, es con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro rey. Cuando nos aliamos con el mal del mundo, pues al final es que nos acaban venciendo por todas partes. Es que nuestro único aliado es Jesucristo. Sí, sí, y además es que es verdad que los sacó Dios de Egipto y ellos solos volvieron a Egipto, parece. Exactamente. Y ahora van y se alían con Egipto. Bueno, claro, los asirios lo último que quieren, como comprenderás, es que Israel se alíe con Egipto, porque entonces van a perder lo que ya habían conquistado. ¿Y qué hace Salmanasar? Llega con un gran ejército y asedia la capital de Israel, que es Samaria. Asedió la ciudad durante 3 años, volvemos otra vez al número 3, y al final cayó, claro, porque es que se morían de hambre. Los asirios deportaron a todo aquel que encontraron, fundamentalmente a todos los ciudadanos importantes de Israel, que fueron, según las fuentes asirias, más de 127.000. Vamos a leerlo, Jaime. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor, su Dios, que les había sacado del país de Egipto y de la opresión del faraón, rey de Egipto, y dieron culto a otros dioses. Siguieron las prácticas de las naciones a las que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Es lo que hicieron los reyes de Israel. El Señor había avisado a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todos sus videntes, diciendo: Convertíos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y decretos conforme a toda ley que prescribí a vuestros padres, y que os comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no escucharon, sino que endurecieron su cerviz, tanto como la de sus padres, que no confiaron en el Señor, su Dios. Pues aquí está el truco de todo. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor, su Dios, que les había sacado de Egipto y, como decías tú, Jaime, y que ellos quieren volver a Egipto. Este es el motivo. Y porque dieron culto a otros dioses, y lo podemos aplicar a nuestros días. ¿A quién estamos dando culto nosotros? Es que el reino de Israel, que estaba formado por 10 tribus, desapareció. Bueno, quedarán 2 tribus, eso lo veremos ya en el próximo capítulo. Pero bueno, 2 tribus entremezcladas, o sea, y todo por no dar culto a Dios, al Dios verdadero, al Dios que les había sacado de Egipto. Si nosotros aprendemos a dar gracias al Señor, que es nuestro Dios, que es nuestro Salvador, Él luchará con nosotros y no habrá quien nos venza. Bueno, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz, y al igual que sus padres no confiaron en el Señor. Pues Dios nos llama a través de su palabra a confiar totalmente en Él, a poner todos nuestros problemas y todos nuestros agobios y todas nuestras tristezas a sus pies, porque Él es el Señor. Él es el Señor de la historia, Él es el Señor de nuestras vidas, Él es el Señor de nuestra historia. Y Él va a salir fiador por nosotros. Y ya veremos en el próximo capítulo lo que ocurre. Este es el fin de Israel como reino, y en el próximo capítulo empezaremos ya con el reino de Judá. ¿Te parece? Fenomenal. Así que os esperamos a todos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.